una producción original de Troop. Bienvenidos a Más Allá del Fitness. Yo soy Memo Silva, coach de fitness, salud y nutrición con más de 6 años en esta industria. El fitness va más allá de entrenar y comer bien. Es estar bien mentalmente, con tu familia, con tu trabajo, tu crecimiento personal y más. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Más Allá del Fitness. Hoy tengo conmigo a Víctor y déjenme decirles que me emociona mucho el episodio que tenemos el día de hoy. Y voy a hacer una introducción un poco larga porque creo que vale la pena. El tema que tenemos hoy también creo que aumenta el sentimiento de responsabilidad que al hacerlo. Y creo que hoy tenemos la fortuna, Víctor y yo, de tener esta voz y de tener esta audiencia para poder dar a conocer información sobre este tema e idealmente poder generar un impacto con la audiencia. Hablaremos de alimentación sustentable y exponemos la información que tenemos al día de hoy sobre este tema, con el único fin de informar. De esta forma podrán tomar ustedes la decisión que quieran, pero podrá ser una decisión informada o por lo menos con un poco más de información. El día de hoy me gustaría que se vayan con más información sobre algunos de las interrogantes que posiblemente ya estén en tu cabeza, como si el ser vegano ayuda a frenar el cambio climático, si el Meatless Monday o el lunes sin carne tiene alguna repercusión o alguna acción que hace una diferencia, si es la mejor opción de sustentabilidad, qué impacto tiene la carne en el planeta y cuál es la mejor dieta que nos permita alimentarnos con una buena densidad nutricional y que además pueda ser sostenible para el planeta. Creo que esta área es un área complicada, ¿no? Y hacer un sistema, y cuando hablamos de sustentabilidad en cualquiera de los medios, creo que difícilmente va a haber una sola acción o una sola cosa que represente un cambio en general. Entonces, ninguna de las soluciones son simples y son sistemas muy complejos que requieren de varias acciones, ¿no? Entonces, creo que tal vez algunas de las cosas que digamos hoy, posiblemente hasta en un futuro de lo que sabemos hoy, ni siquiera sea lo mejor, ¿no? Totalmente. Creo que ninguna de las soluciones son simples, ni tampoco son perfectas. Y tendemos a ver este tema, como muchos otros, como una cuestión de blanco y negro. Y eso yo creo que es un problema. Ahora, es muy rico para la discusión. O sea, me emociona esta plática porque sabemos lo controversial que puede llegar a ser. Pero si te detienes un momento a pensarlo, dices, ¿por qué sería controversial la alimentación, no? O sea, es típico decir, no hables de religión o no hables de política porque la gente se pelea. Pero tampoco de este tema. Hace rato, antes de entrar, platicábamos de que el tema de la alimentación, sobre todo este conflicto, digamos, entre la gente pro comer carne y los veganos, parece una discusión entre la América y las Chivas, ¿no? Y no tendría por qué ser, pero bueno, esa es la naturaleza del debate. Y como dices muy bien, esto es algo relevante que tiene alcances que van mucho más allá de la salud personal. Exacto. Y creo que es la primera vez que hablamos de una cosa de esas, porque usualmente hablamos de cosas que afectan a tu salud y a tu rendimiento, y es una cuestión de, pues tú toma tu decisión y responsabilízate por las consecuencias. Pero aquí, pues todos estamos en el mismo barco, literalmente, ¿no? Y entonces las acciones de Memo y de Víctor y de quien me está escuchando ahora nos impactan en conjunto. Me parece súper interesante. Posiblemente es el tema más importante en ese sentido del que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Yo creo que sí, y por eso te decía al principio, como me emociona, pero también sí cuando lo estaba preparando sí tenía un sentido de responsabilidad de quiero prepararme bien, y también por eso lo pateamos un poco, lo teníamos planeado para grabarlo hace unas semanas o hace un mes, pero quería leer más, quería empaparme más porque creo que sí podemos tener una repercusión importante. Y aunque cuando te lo propuse creo que me dijiste como, bueno, creo que ya mucha gente sabe, pero ya platicándolo, la verdad es que no. O sea, creo que muchas personas sí han hecho ese cambio en pro del planeta en el tema de alimentación, pero o sea, vale la pena saber si sí están haciendo un cambio o no. Y si ya que lo sepan, ya decidan, ¿no? Pues creo que cada quien, independientemente de lo que decidan, aquí no les vamos a decir si sí o no, qué tipo de alimentación seguir, simplemente si hace una repercusión hasta lo que sabemos el día de hoy. Y creo que también esta plática puede herir algunos sentimientos, y aunque sea así, no es el objetivo de esta plática, claro. No se lo tomen personal. El objetivo es informar, y la verdad creo que los dos tenemos una intención por sí mejorar o buscar ese tema sustentable y el cuidado del planeta y ese amor por la naturaleza en lo que hemos hecho. Así que, pues vamos a arrancarnos.
Sí, creo que sería interesante también para quien nos escucha que sepan desde dónde estamos abordando el tema a nivel personal, ¿no? Porque pasa también que si tú eres un vegano así al 100% y ves un video donde habla alguien que le gusta o que promueve el consumo de carne, ya cierras los oídos instantáneamente porque lo ves como tu enemigo, ¿no? Ni tú ni yo somos veganos, ni tú ni yo somos 100% carnívoros. Entonces, no llegamos a esta conversación con el propósito de convertir a otras personas, ¿no? Y creo que es importante decirlo. Entonces, corrígeme si me equivoco en algo de lo que digo. Memo, tú y yo somos personas activas, omnívoras, preocupadas por nuestra salud personal, pero también con un interés por la salud general y por temas medioambientales, pero no somos activistas de ninguna de estas causas, ¿no? De acuerdo. Creo que desde ahí podemos partir para que no se espanten de que los vamos a hacer enojar con esta conversación. Exacto. Y voy a repetir esto, pero después de este episodio, ustedes decidan y ni siquiera vamos a juzgar si sí, si no, si deciden hacer un cambio, nadie los va a juzgar. Entonces, solo tengan la información y sepan qué es lo que está pasando allá afuera con las decisiones que estamos tomando. Y claramente el mundo no es perfecto y para decir, pues bueno, entonces como esta acción es la que todos deben de hacer. No es así. Hay algunas personas que van a poder hacerlo, hay algunas personas que no. Y pues vamos a arrancarnos desde ahí. Gran parte de mi investigación yo la hice del libro de Rob Wolf que se llama Sacred Cow. Y la razón por la que me parece un buen punto de partida o porque casi todo lo basé de ahí es porque creo que da un panorama bastante amplio. Y además me llamó la atención que en un podcast él hablando del libro, dice que intentaron sustentar mucho todas las partes, ¿no? Como irse del otro lado, irse a la parte de los carnívoros, irse de la parte de los veganos, para poder atacar ambos lados y no quedarse con algo que los pudieran jalar o le dijeron es que aquí omitiste ciertas referencias y demás. Y hablando de esto, dice que no ha tenido al día de hoy ningún feedback negativo que le hayan dicho la cagaste aquí. Okay. Esto no es cierto. Entonces, eso me parece bastante bueno. Y también hay unos puntos que ahorita platicaremos que hubieran sido para él o para su causa, él es muy metido en el tema paleo o carnívoro, como que omitir ciertos puntitos y que le hubiera dado como una razón favorable, pero no lo hicieron. Entonces, por eso me gustó mucho. Y aparte tiene un documental que, es más, si les interesa el tema de sustentabilidad, lean este libro, Sacred Cow. Y hay un documental que se llama igual, que creo que lo pueden encontrar, no sé si en Amazon, pero creo que en iTunes creo que ahí está. Se los recomiendo ampliamente. Creo que les puede dar un panorama bastante amplio. Y también creo que es importante mencionar que quiero que hablemos únicamente de la parte sustentable, ¿no? No nos vayamos al tema de salud por ahora, aunque sí hay varios estudios que demuestran que, aunque hay personas que dicen que la carne te puede causar ciertas enfermedades y demás, no es así. Y hay varios estudios que han demostrado que las carnes o la carne roja y principalmente la carne alimentada principalmente en pasto no tiene una repercusión negativa para tu salud. De acuerdo, que sí es muy difícil separar por completo estas cuestiones, ¿no? Porque la mayoría de la gente que hace un cambio en términos de su alimentación, dejar de consumir cierto alimento, es o por una consideración medioambiental o una consideración de salud, ¿no? Y a veces sí tienden a empatar. Pero lo que yo quisiera dejar claro es que hay ocasiones en las que según cómo te cuenten las cosas puede parecer algo muy obvio, pero es decir, escarbas un poquito más, te das cuenta de que a veces es lo contrario de lo que parece, ¿no? Y eso se puede utilizar como un arma para defender un punto u otro. Y esto que decías ahorita de la carne de res, la proteína animal genera enfermedades, provoca enfermedades. No, la respuesta es no. Eso no significa que no haya circunstancias bajo las cuales para ciertos grupos de personas pudieran aumentar el riesgo de ciertos padecimientos, ¿no? Y algo que, por ejemplo, es interesante es el consumo de grasas saturadas que va asociado a llevar una dieta muy elevada en proteína animal, que no es lo mismo que decir que la proteína animal es mala o que comer carne es malo, ¿no? ¿Cómo lo haces? Si solo consumes cortes de carne que tienen una muy buena cantidad de grasa saturada, sí se va a incrementar por mucho el consumo de este tipo de grasas que a la larga sí están relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Pero es muy simplista decir, entonces la carne causa enfermedades. Claro. No estamos diciendo eso, ¿no? Creo que ese tipo de detalles va a ser importante tocarlos. Hay 4 puntos que yo tengo aquí apuntados y ahorita me dices si quieres que sumemos algunos. Que nada más para que sepan, no sé si se han dado cuenta, pero normalmente
cada quien hace su investigación, Víctor hace su investigación, yo hago la mía, para no ponernos de acuerdo en nada y que cada quien tenga como diferentes fuentes. Entonces, yo tengo 4 puntos que se lean. Creo que me iría por la parte de explicar como... Creo que mucha gente cree que el dejar de comer animales puede ser benéfico para el planeta, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es el punto principal. Entonces, dentro de estos puntos es si la carne emite muchos gases de invernadero. Sí. También han dicho que son ineficientes con el alimento, o sea, que requieren mucho input, que se les requiere mucha energía, dinero y recursos para hacerlo. Ahorita vemos si sí o no. Que ocupan mucha tierra que se podría ocupar para sembrar alimento para humanos. Y además que requieren mucha agua para producir la carne. Esos son los 4 puntos principales en el tema de sustentabilidad que yo quisiera tocar. Perfecto. Pues ¿con cuál quieres empezar de esos? Pues con los gases invernadero. Ok. Todo el mundo ha escuchado hasta cierto punto sobre el calentamiento global. La mayoría de los científicos, lo suficiente para hablar del consenso entre los científicos es que existe el calentamiento global, a pesar de que hay ciertas personas que lo niegan todavía. Lo que no está del todo claro es qué tanto esto es un proceso que hayamos causado nosotros, los humanos, qué tanto habría sucedido de cualquier manera. ¿Por qué? Porque este tipo de ciclos han sucedido antes de la llegada del ser humano en el planeta Tierra, ¿no? Pero la realidad es que esto está ocurriendo. La realidad es que esto nos afecta de muchas maneras y incluso es una cuestión de vida o muerte para ciertos grupos de personas. La realidad es que hay emisiones de gases que contribuyen a que incremente este efecto invernadero que eleva la temperatura del planeta. ¿Cuáles son estos gases? El dióxido de carbono, por ejemplo, es uno de los principales. Otro es el metano, que ahorita lo platicamos, que está relacionado con Las vacas. el livestock, exacto, con las vacas. El ganado. Pero desde ahí viene este punto, ¿no? O sea, como decías, no tiene nada que ver ahorita con la salud, tiene que ver con, o si quieres verlo así, igual se escucha muy cursi, pero la salud del planeta. Uh-huh. Entonces, emisiones. El metano es un gas que tiene menos concentración en la atmósfera que el CO2, pero es mucho más potente en cuanto a sus efectos para elevar la temperatura. Estaba leyendo que en un lapso de 100 años es 28 veces más potente que el CO2, ¿no? Ese es el problema con que haya tal proliferación de metano. Y se escucha como chiste, pero sí, literalmente el metano pues son flatulencias de parte de las vacas. Se calcula que hay 1.5 billones de cabezas de ganado en el planeta. Esos son 1.500 millones de vacas. Y cada una de ellas produce alrededor de 200 kilogramos de metano por año. Lo multiplicas, te sale un número tototote, ¿no? Ese es uno de los argumentos principales que se utilizan para decir esta no es una práctica sustentable. ¿Por qué? Porque se habla incluso de que el impacto es equivalente al impacto de la industria del transporte, por ejemplo, ¿no? Y eso pues es muy llamativo. O sea, de inmediato te hace abrir los ojos, porque si tú sales a la calle y ves un camión que está aventando humo, te da asco y a mí me molesta mucho verlo. Sí. Pero nunca piensas en las vacas. Y si cuando te enteras, según los números, que esto es relativamente equivalente, o sea, las emisiones producto de aviones, de camiones, de autos y de las vacas que se convierten en el alimento que compramos en el supermercado, pues sí, creo que es digno de tomarse en cuenta, ¿no? Rápido te puede levantar las alarmas. Totalmente. Sí, y de hecho, en un análisis en 2006, creo que de aquí viene el pensamiento de que esto que dices, reportó que el ganado produce 18% de las emisiones de gases invernadero, que sería más que la industria del transporte. Y algo muy interesante es que para tomar en cuenta este porcentaje, se tomaron en cuenta la producción, el transporte y el procesamiento del alimento y también el transporte a tiendas. O sea, desde que... todo lo que tiene que suceder para que llegue a tu plato. Exacto. Y en el tema del transporte no fue así. En el tema del transporte se contabilizó únicamente las emisiones directas. Entonces, no es equitativa esta comparación, ¿no? Sí, que hay que decir que... Mira, es muy interesante el tema de los numerotes, porque los numerotes sirven para generar conciencia, sirven para las primeras planas, sirven para los thumbnails de YouTube. Pero cuando estás hablando de números de esa dimensión, también puede ser que te pases demasiado tiempo clavado en la comparación. Ya ves, como no es 18% y es 16.5%, entonces no, tu argumento se cayó. Claro. Y no, lo que no podemos negar es que existen las emisiones, ¿no? Sí. Y el efecto que tienen estas emisiones en el medio ambiente y las consecuencias negativas que tiene la proliferación de estas emisiones. Ya los numeritos puntuales, de hecho, es interesante porque varía mucho según quién hace el cálculo. No hay una forma específica. Exacto. y de lograr un cálculo exacto. Hay otros temas de los que hemos hablado donde sí tienes
instituciones o autoridades que miden así con pesos y centavos cada cosa de manera muy precisa, y entonces ahí sí podemos hablar de si te conviene o cuáles son los efectos de consumir creatina o no, ¿no? Ujú. Aquí son tantas las fuentes y está tan metido el asunto ideológico que es muy complicado tener cifras en las que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Que no vaya a negar nadie. Pero aparte es muy difícil contabilizar. O sea, Totalmente. en un Son tema aproximaciones. mundial Son tienes que hacer aproximaciones. aproximaciones. Exactamente. Y creo que eso también, algo que hemos mencionado antes, es que si tú te metes a un artículo científico y ves las afiliaciones de los autores, pues ahí te das cuenta también, ¿no? Y al investigar este tema, te topas con que hay muchas investigaciones que han sido financiadas, ya sea por la industria de la leche o de la carne, como también la industria de los cacahuates y de las almendras y de cualquier otra, ¿no? Esto no implica necesariamente que lo que venga en el estudio sea una mentira, pero sí puede ser una interpretación sesgada de la cuestión. Entonces, a mí, yo de inmediato, no es que lo descalifique por completo, pero sí prefiero saltarme a otra fuente cuando veo sí una afiliación así como tan clara, ¿no? Sí. Y de hecho, si tú entras a Google y buscas sostenibilidad carne, por ejemplo, lo primero que va a saltar son páginas de activismo, son páginas dedicadas a promover el veganismo, por ejemplo, que no está mal, pero pues difícilmente va a ser la fuente más objetiva, ¿no? Exacto. Y de ahí, de acuerdo a la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, si se meten a la página, ahorita les digo cómo lo pueden buscar, pero el ganado representa el 3.9 de todas las emisiones de gases en Estados Unidos, aunque esto se puede extrapolar bastante bien al tema mundial. Y dentro de esta categoría, las vacas representan un 2% del total de gases invernadero. Y otro cálculo, por otro lado, estima que las emisiones de vacas, incluyendo la producción del alimento, es del 3.3%. Entonces, esta aproximación del 18% que estaban comparando con los automóviles y con la industria del transporte, sí era muy exagerada y está incluyendo cosas que no. Son peras y manzanas. Ajá. Entonces, ya cuando mides únicamente las emisiones, literal, de las flatulencias de las vacas, no es tan alto, ¿no? Es el 3%. E incluso si se meten a la página de la EPA, y ahí pueden ver, o sea, ahí está dividido por sectores. Esto me llamó mucho la atención y fíjate que yo no lo tenía ni siquiera en el radar. El cultivo representa el porcentaje de toda la agricultura, el cultivo representa el porcentaje más alto de emisiones de gases que el ganado, que va a ser el 50% de las emisiones de gases vienen de los cultivos de granos. Y el 43.7% vienen del ganado y el restante es de la energía y el transporte para estos alimentos. Que hay una distinción que es importante, no sé cómo venga planteado ahí, que tiene que ver con que hay... no, ganadería no. Hay cultivo de granos para consumo humano y hay cultivo de granos para alimentar a las vacas que luego vas a consumir. Exacto. Entonces, ¿dónde va a incluir ese concepto? Va a ser interesante verlo para ver qué tanto incide, ¿no? Porque claro, la mayor parte del alimento, hablando de granos que se cultiva en los Estados Unidos, es para alimentar a las vacas, no a los seres humanos. Entonces, ¿dónde metes eso? No, pero fíjate que no. Si quieres, ahorita lo tengo un poquito más adelante, pero... La alimentación de las vacas, es más, una vez me paso con esto, únicamente el 14% de lo que alimentan a las vacas es alimento que pudiéramos consumir nosotros, o sea, granos. Todo lo demás es pastizales, es desechos de los granos, y es únicamente este porcentaje. Y muchas veces dicen, bueno, pues ¿por qué no estos granos se los damos a los humanos, no? No sé, o sea, si fuera así, solo sería el 14% del alimento del ganado. El ganado principalmente se alimenta de pasto y es exactamente, y además es muy bueno para el suelo, sí, el ganado. Entonces, no es de esta agricultura, casi todo va para consumo humano. Y de hecho, hay una déjenme buscar aquí, porque hay un dato que sí lo tengo, que creo que el 50%, ahorita lo busco, pero gran parte de la producción de granos en Estados Unidos se utilizan para producir etanol y combustible. Y este tipo de combustible requiere más input de energía de lo que te da. Entonces, te gastas más energía produciendo etanol de lo que te da en retorno. Entonces, eso está igual bastante interesante de, pues, si vale la pena o no crear este combustible de granos. Sí, sin desviarnos demasiado, ese es un tema bien interesante también, el de los combustibles, porque sabemos que los combustibles fósiles
nos dañan, o sea, las emisiones que provienen de eso. Sabemos que es un recurso finito y entonces está muy bien buscar alternativas, pero eso no significa que todas las alternativas sean mejores necesariamente, ¿no? Sí. Y ha habido mucha inversión en torno a esta cuestión de los combustibles alternativos y por algo lo que está proliferando más es la energía eléctrica. El etanol, por ejemplo, no es algo que veamos con frecuencia para los autos, para los camiones. Entonces, no necesariamente cualquier solución que impongas para salirte de los combustibles fósiles es mejor, ¿no? Y de hecho, la energía nuclear es la de las energías más limpias. Es la más limpia. Sí. Pero el problema es lo que ha sucedido, lo que sucedió en Chernobyl. O Fukushima, pasa todo el tiempo. O sea, sí vale la pena preguntarte si vale la pena el riesgo, ¿no? Sí. Aunque sea mínimo el riesgo de que haya un desastre de ese calibre y sea energía muy limpia y muy fácil de obtener una vez que tienes la instalación, pues ahí sí es interesante cómo pues es algo que debe considerar. Tienes que tener otras consideraciones, ¿no? Que se salen de la cuestión energética puntual. Sí, y también en este mismo tema de los gases de invernadero, algo que también yo no tenía ni en el radar, se me hizo muy interesante que gran parte de los gases invernadero que se producen hoy provienen del cultivo de arroz. Uh-huh. El arroz produce mucho más gases invernaderos. Uh-huh. Entonces, eso también, o sea, y tampoco estoy diciendo que, bueno, ya la chingada del arroz, pero pues también es una cuestión de preguntarnos como qué tanto vale la pena estos cultivos de arroz. O sea, qué tanto nos están dando o no. Sí, tienes que pensar también qué porcentaje de la población mundial depende para su nutrición del consumo de arroz versus el consumo de carne de res, por ejemplo, ¿no? El consumo de carne de res es una cosa que nos parece muy normal a ti y a mí y a quienes nos escuchan, pero a nivel planetario, la verdad es que Occidente es principalmente el lugar donde se consume o que se consume en tal cantidad porque tenemos los recursos para costearlo, ¿no? Pero hay países del sudeste asiático donde la gente pobre no puede ir y comprarse un filete, ¿no? Y entonces tienes aquí a cientos de millones de personas cuya dieta depende en gran medida del consumo de arroz. Y no está fácil simplemente decir, pues ahora dejen de comer arroz, claro, porque no es bueno para el ambiente, ¿no? Entonces creo que sí, es parte de lo que hace espinoso al tema, que estás hablando de la cultura de la gente, estás hablando de los recursos de la gente, o sea, la vida, la economía de la gente de a pie, y es muy fácil para quienes estamos en una sala muy cómoda como esta decir, pues total, dejen de comer eso y coman esta otra cosa, ¿no? Sí es bien complicado. Y funciona para los dos lados, ¿no? Porque también tienes gente que consume mucha carne y no es tan sencillo como decir, abandona eso que has hecho, que te nutre, que han hecho durante generaciones en favor de esta otra cosa porque yo lo digo, porque yo opino que es más sustentable, ¿no? Uh-huh. Hay consideraciones mucho más importantes o más sensibles al hablar de estas cosas. Sí, igual en el tema de veganismo, algo que me llamó mucho la atención del documental, pasan de una comunidad en África que no tienen acceso a la carne. Sí. Entonces, principalmente, de hecho, pues los granos han sido un alimento barato que de cierta forma nos han ayudado a crecer tanto como hemos crecido como población. Pero es un alimento barato. Entonces, en unas comunidades de África únicamente se alimentan de granos y pasan los testimonios y cómo indican que hay niños que por solo consumir un poco de carne han logrado mejorar su desarrollo cerebral y su desarrollo físico también. Y menciona ahí como, pues sí, ustedes en Estados Unidos tienen acceso a todos los multivitamínicos, a cómo suplir estas deficiencias. Aquí no los tenemos, o nos van a mandar los suplementos. No, entonces tampoco es tan fácil decir una cosa como tú dices. O sea, no es, pues si de este lado todo está muy cómodo, pues todos deberían de hacerlo. No es tan fácil en todos los lugares del mundo. En México sí es muy fácil y cada vez lo es más, porque cada vez hay más alternativas, que tú vayas al supermercado y tomes una decisión con base 100% en tu opinión y tus gustos. Porque ahí tienes las dos opciones, ¿no? O sea, tienes el corte de carne, ahora tienes sustitutos de carne vegetal, tienes también verduras, lo que tú quieras. Entonces es muy fácil que tu ideología te lleve por cualquier camino. Pero sí, pongámonos en los zapatos de la gente que no tiene acceso a un supermercado, ¿no? Sí. Y no puedes, tu barra o tu estándar no puede ser, yo quiero que todos se comprometan con el ambiente igual que yo. Sí, para ti es fácil decirlo, ¿no? O sea, creo que es muy relevante eso. Y algo que es interesante de esta conversación es que vamos a estar saltando como que de un lado a otro, sí, justamente para ejemplificar que no estamos casados con un lado, ¿no? O sea, creo que tú estás brindando argumentos y datos muy interesantes que van en contra de la narrativa tradicional. Uh-huh. Y entonces de pronto, si es algo que tiene sentido para mí, ok, pues sí, claro, eso está bien. Que no implica que
ahora todo lo demás está equivocado, ¿no? O sea, como que creo que es bueno, es saludable estar de ambos lados de la discusión según el tema específico que estamos tocando. Sí, de acuerdo. Ahora, creo que un poco la narrativa que tal vez encontré yo es que va un poco más cargada que posiblemente la carne pueda tener un mejor beneficio o sea más sustentable al planeta, criada de cierta forma. Pero eso no quiere decir que yo los quiera convertir ni los quiera convencer. Es lo que encontré y no representa que yo sea un carnívoro ni nada. Entonces no quiero que se queden con esa idea. Si hubiera algún argumento, o sea, yo no tengo ningún tema, si por un tema de sustentabilidad tuviéramos que dejar de comer carne, no me afecta. No soy una persona que no pueda dejar de comer carne. También en la parte de... Creo que también algo que de estos gases invernadero seguimos comparando peras con manzanas cuando hablamos de animales y cuando hablamos de emisiones de transporte. Sí. Porque las emisiones que hacen los animales son de cierta forma un ciclo de vida, ¿no? En el que emiten estos gases, se van a la atmósfera, llueve y estos mismos animales ayudan a secuestrar el carbono que así se le llama, agarrarlo del ambiente y volverlo a meter en el subsuelo. Cuando quemamos gases invernadero, más bien cuando quemamos combustibles fósiles, es nada más agarrarlo de un lugar muy profundo, liberarlo y ahí queda. No hay un ciclo, ¿no? Es un sistema abierto. Sí, de acuerdo. Que hay que pensar también qué pasa cuando se exceden los valores que naturalmente habría en términos del número de ejemplares, ¿no? O sea, una población, un hábitat dado a lo mejor tendría 10,000 cabezas de ganado, pero si tú metes 400,000, no dejan de ser naturales las vacas, pero el sitio no está acondicionado naturalmente para manejar ese volumen, ¿no? Claro. O sea, creo que es interesante eso también. Y es muy interesante cómo cada pequeño eslabón de la cadena puede tener un impacto gigantesco. Hace poco vi una cosa bien interesante donde reintrodujeron un par de lobos a un hábitat y floreció completamente. Y tú dices, ¿qué tienen que ver los lobos? Y luego ya te van platicando toda la cadenita, ¿no? Este se come a este, se come a este. La cuestión es que cuando hablamos de cosas que consumimos los humanos y de los humanos en sí mismos, estamos hablando de volúmenes gigantescos. O estamos hablando de que somos 8,000 millones de personas con lo que comemos y los desechos que generamos y demás. Entonces ya todo se sale de proporción. O sea, no hay animales, no hay manadas de ñus, ni manadas de leones, ni bancos de peces que tengan ese crecimiento exponencial que llegue a sobrepasar lo que puede dar el ambiente en el que están, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante cuando se hace esta medición, que de nuevo son aproximaciones, pero que te dice pues, cuántos planetas Tierra necesitaríamos si todo el mundo viviera como Memo, como Víctor o como Juan que nos está escuchando, ¿no? Porque tu huella de carbono obviamente es mucho más elevada que la de alguien que vive en Zimbabue. Sí. Ahora, lo que también es interesante es, bueno, ¿qué tanta diferencia hace? O sea, si tu huella de carbono es tal, el hecho de que sustituyas un bistec por un plato de quinoa, ¿no? Y ahí puedes tomar el argumento un poco cínico de decir, pues no hace ninguna diferencia, porque yo soy una sola persona, entonces, qué flojera hacerlo, ¿no? También se puede sobrevalorar el impacto que tienen las decisiones de una sola persona y hay gente que llega y te hace sentir culpable porque no eres parte de la causa, ¿no? Como si por tu culpa estuviera sucediendo esto. Y yo creo que la realidad está en algún punto medio entre esas cosas, ¿no? Sí. Y yo no creo en hacer sentir culpable a la gente por sus decisiones cuando son parte de un ciclo que impacta a tantos, ¿no? O sea, creo que se convierte en una cuestión un poco de señalar al otro y de ver, de que vean cuán virtuoso soy yo, que descubrí a 3 personas que no están ayudando al ambiente, ¿no? Creo que ese es un problema. Sí, es un problema. Y ahorita que decías de estos sistemas, de hecho, bueno, supongamos, aunque los números no digan así, supongamos que las vacas son el problema. Quitemos las vacas. ¿Qué pasa en el planeta si quitas a las vacas? Los suelos no proliferarían como deberían de ser. Bueno, no las quitemos, las liberas. Ya no se autorregularía su reproducción. Entonces necesitas poner a los lobos para regular eso. Y se vuelve un sistema muy complejo del cual dependen muchos animales, de mucha biodiversidad. Y ese es un punto muy importante. Creo que también hay un dato que una pequeña población de mariscos en el Océano Báltico produce la misma cantidad de metano que 20,000 cabezas de ganado. Y algunas personas dijeron, pues no, hay que quitarlos y estos mariscos no pueden ser así. Y lo que sí me gustaría hacer conciencia a la gente es, si
lo que estamos buscando es mejorar el ambiente y proteger el ambiente, no podemos quitar a los animales. Mientras más biodiversidad tenga este planeta, es mejor. La biodiversidad nos ha ayudado a que este planeta se pueda mantener, que tengamos más vida, que tengamos más opciones de alimento y que los ciclos de vida de muchas de la vida del planeta pueda seguir. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo cual no implica que entonces es mejor el statu quo y ya, no hagas nada, ¿no? Uh-huh. No hablando de ti, Memo, o sea, estoy hablando de la gente que obtiene muchos recursos a partir de estas industrias, ¿no? Porque no perdamos de vista que esto es una cuestión de dinero. O sea, si no hubiera dinero que pudiera ganarse con estas cosas, el problema ya lo hubiéramos resuelto hace mucho tiempo. Hay intereses, y hay intereses de los dos lados, ¿no? Uh-huh. Entonces, el problema es cuando entras en este ciclo de lo que mencionabas de empezar a jugar a que eres Dios. Yo no creo en Dios, pero es una buena analogía en el sentido de, bueno, entonces quitas a las vacas y luego metes a los lobos y entonces necesitamos unos búhos por acá. Y no. O sea, es algo demasiado complejo como para que juguemos con eso, ¿no? Y aparte yo no se lo confiaría a las personas que toman este tipo de decisiones, así como a los legisladores que determinen cómo se va a repoblar un ecosistema, ¿no? Pero que ahí, ahorita que dices de los legisladores, que eso es un problema porque con estas corrientes en Estados Unidos ya hubo alguna iniciativa por quitar la carne en algunos estados y no, o sea, el problema es que se agarran nada más de corrientes para ganar votos cuando no se meten a ver el fondo de lo que podían causar. O sea, sí podría ser un problema bastante grande. Sí, y es que el fondo es muy, muy, muy complejo. A mí me llama la atención, ellos tienen cuando llaman a testificar a la gente, ¿no? Y entonces he visto ejemplos en los que está Mark Zuckerberg sentado frente al Congreso norteamericano. Y entonces, qué bueno, porque hay cierta regulación que necesita Facebook, ¿no? Pero el señor Zuckerberg tiene que explicarle a las personas que lo están juzgando cómo funcionan las cosas que ellos están juzgando, ¿no? Porque tienes a legisladores, son senadores, son congresistas que tienen 60 años y pues no entienden del todo ni Facebook, ni Instagram, ni Amazon, ni nada de estas cosas, ¿no? Y la razón es que no puedes tener a legisladores que sean expertos en todos los temas de entrada porque los tiene que elegir el pueblo, ¿no? O sea, ahí estaría cerrando la opción democrática. Pero sí es demasiado complejo como para dejarlo nada más a que pues, personas elegidas por la voluntad popular pues, tomen este tipo de decisiones, sobre todo cuando tienen repercusiones de salud a este nivel, ¿no? Entonces estoy de acuerdo. Yo creo que prohibir es parte del problema en muchas cuestiones y esta es una de ellas. Si dices, no, pues la carne está prohibida, generas otras externalidades negativas que es difícil prever. Ahora, una opción que vi, una propuesta que vi para intentar pues medio regular la cuestión sin prohibir es implementar un impuesto a la carne de res como se utiliza en otras cuestiones como el cigarro, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú le pones un impuesto a un producto, es un impuesto regresivo para desincentivar el consumo, necesariamente va a bajar el consumo. Ahora va a haber personas que van a seguir pudiendo costearlo y lo van a seguir consumiendo, pero sí va a haber una reducción notoria en el consumo de dicho producto. Si es que decides que el consumo de muy gran escala de este producto en efecto daña al ambiente, ¿no? Que es lo que aquí está pues en la balanza. Sí. Que ahorita nos metemos más a esa parte de si sí afecta o no, porque también o sea, el tema es saber si sí afecta o no, porque si no afecta y le metes un impuesto, pues entonces que ahorita no solo vas a lograr hablamos de los gases de efecto invernadero, Ajá, ¿no? Pero hay otros recursos. Creo que el tema del agua es muy interesante. Sí, si quieres, mira, en el tema de gases de invernadero, pregunta muy importante es, ok, si ahorita ya les puse los datos, métanse a checar, ni siquiera me crean a mí, pero están alrededor del 4%, no del 18%. Y existen cultivos que pueden generar más gases invernadero que esto. Y otros animales que también generan bastantes gases invernadero. Entonces, creo que vale la pena preguntarnos ¿quiénes están generando más gases invernadero? Los cultivos, qué animales. Y yo sí creo que la biodiversidad es algo que no se debe de atacar para el planeta. Y también, ¿cuántos gases invernadero produciremos nosotros? O sea, nuestras flatulencias. Eso no lo tenemos medido. No nos conviene medirlo porque no queremos saberlo, porque ni modo que empecemos a sacrificar humanos, ¿no? Pero sí, es un buen punto. Ahora, es que creo que parte del problema principal de esto va a tener que ver con el tema de dónde vienen los números, ¿no? Porque, como decíamos hace rato, pues hay cálculos contrastantes. Uh-huh. Y también hay cálculos que dicen que un kilogramo de carne de res implica 99.48 kilogramos de gases de efecto invernadero. Y un kilogramo de nueces 0.4 kilogramos, 400 gramos, ¿no? Entonces, a lo mejor si los números no son exactamente esos, sí la diferencia es monumental
Ahora, lo cual no implica necesariamente que sea un debate entre proteína animal o proteína vegetal. O sea, incluso entre la proteína vegetal cambia según cuál sea el alimento que estás juzgando. Y lo mismo entre la proteína animal. Aquí tengo que, como les decía, 99.4 kilogramos de gases de efecto invernadero por kilogramo de carne de res. Cuando hablamos de ternera, baja a 39.72. Cuando hablamos de camarón, baja a 26.8 kilogramos. Chícharos, menos de 1 kilogramo, ¿no? Entonces, sí te tendrías que ir alimento por alimento. Ahora, no podemos ignorar que sí hay una tendencia. Y la tendencia apunta a que es mucho mayor el número cuando hablas de alimentos que provienen de, o sea, que con proteínas animales, digamos. No estoy seguro porque yo creo, y ahí sí no veo los datos, pero viendo de los otros datos que yo tengo, yo creo que se está calculando, no sé si se está calculando de esta misma base que te digo, del... Esto es el Food and Agriculture Organization de la ONU, la FAO. Ok. No sé si se agregó esa parte que te digo como del transporte y en estos no lo sé. Pero bueno, dejemos estos números ahí de los gases invernadero y no sé si tienes algo más de los gases ahí que quieras complementar, pero yo los gases invernadero de lo que vi en la parte de cómo funciona como sistema. Bueno, espérame, eso ahorita te lo metemos. Hay un sistema que se llama agricultura regenerativa. Uh-huh. Y la agricultura regenerativa se ha encontrado que, déjame buscar el dato, pero que las vacas pueden, con este sistema de agricultura, pueden absorber más carbono del que emiten. Absorber más gases de... Sí que hay un balance negativo, de negativo. Hecho. Entonces... De gases, okay. Y ahorita hablamos de otros temas que pueden ser muy interesantes de cómo pueden beneficiar el medio ambiente, pero en esa parte también es importante saber que esta parte que te digo del sistema, que no nada más es lo suelto, como pudieran ser otras industrias, y que aquí sí como te digo, son parte de un sistema. Sí, y este concepto de captura de carbón es algo que hacen los árboles también, que es una de las razones por las que se promueve la reforestación, porque esas partículas que en otro caso dañarían o incrementarían la temperatura del ambiente se quedan atrapadas dentro de los árboles y dentro de los suelos, y cuando tú deforestas un lugar, pues liberas esos gases, ¿no? Pasa también con los glaciares, eso es muy interesante. Cuando se derriten los glaciares, se liberan estas partículas que estaban ahí atrapadas y que están atrapadas ahí desde hace 10,000 años. Entonces, sí, cualquier cosa que le mueves al sistema tiene un impacto. Ahí está, ya lo encontré. Investigadores de la Universidad de Michigan están realizando estas investigaciones y pusieron un sistema tradicional de producción de ganado y un sistema de pastoreo regenerativo. Esto funciona en el que van recorriendo al ganado de una forma que ha sido como ha sucedido evolutivamente, uh-huh. En el que pasan por un pastizal y se mueven y se mueven y se mueven. Entonces, están en un pastizal como 30 días, los mueven a otro, los mueven a otro, los mueven a otro. De esta forma no se acaban el pastizal, porque eso sí es un problema, el que sobrepasten. Y de esta forma sí se encontró que el sistema tradicional emitía menos emisiones de gases, o sea, un sistema industrial, pero en el sistema de pastoreo regenerativo resultó que mucho más cantidad de carbono secuestrado de la atmósfera que el emitido. Y estos números son como son números enormes, voy a intentar ponérselos en perspectiva. Se estima que este método podría secuestrar 3.59 toneladas métricas de carbono por hectárea, uh-huh. por año. Y algunos expertos estiman que se puede revertir el cambio climático si se reduce 700 gigatoneladas de carbono en la Tierra. 1 gigatonelada equivale a 1 billón de toneladas métricas. Entonces, ahí está la conversión. Sí se requieren muchas hectáreas, pero todos los árboles del planeta creo que pueden absorber 500 gigatoneladas de carbono. Entonces, ni siquiera con todos los árboles nos alcanzaría para revertir el cambio climático. Sí. Y con los pastizales bien realizados con un pastoreo regenerativo, pudiera ser que sí se pudiera lograr. Ahí tengo un dato para las cifras que igual también lo pone en contexto. Decías 1 hectárea, 3.5 toneladas, ¿correcto? Sí, por año. Por año. Un viaje aéreo de Europa a Nueva York son 2 toneladas, un vuelo, ¿no? Entonces estás hablando de que 1 hectárea podría un poco más que compensar un vuelo. Andale. Entonces está interesante. Sí hay que ver la escalabilidad de estas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea,
me parece muy interesante que estén desarrollando este sistema. Podríamos aplicarlo con 1.5 mil millones de vacas. Eso sería lo interesante, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los recursos que se necesitan? ¿Qué espacio necesitas para irlas rotando, ¿no? O sea, Claro. todo, o sea, la cuestión aquí, por eso decía al principio que no es de blanco y negro, porque al tomar una decisión para mejorar un parámetro, necesariamente necesitas recursos de otro lado y entonces a lo mejor vas en contra de otro parámetro. O sea, no hay una solución perfecta que digas, aplicamos esto y se resuelve el problema. Hay algo muy interesante que aprendí durante toda esta estudiada, que es, ok, ¿qué tan buenos son para el planeta los cultivos de granos? Uh-huh. Y ahí, de lo que vi, creo que sí nos metemos en un tema que nos estamos llevando el suelo y como se está haciendo de la forma tradicional y actual con fertilizantes y demás, nos estamos llevando el suelo y hay un estudio donde dice que posiblemente si seguimos cultivando de esta misma forma, queden únicamente 60 años de agricultura. Okay. Entonces hay que ver si, ahorita podemos hacerlo. ¿Es sostenible a largo plazo? El tema de los granos, eso es lo que también hay que tener en cuenta, porque la bronca, y a lo que iba, es que con los cultivos tradicionales, lo que tengo entendido es que únicamente generan esta comida y se acaban. Y esa tierra deja de servir por mucho tiempo. Pero sí hay rotación también de cultivos. O sea, de hecho, es un concepto muy similar al tema de rotar a las vacas en términos del terreno. Uh-huh. Si tú plantas lo mismo ininterrumpidamente en el mismo espacio, sí, vas a tender a erosionar esa tierra. Pero si hay una rotación de cultivos y plantas diferentes cosas, mantienes la calidad de ese suelo. Claro. Y lo que sí es que los granos y este tipo de cultivos no absorben tanta agua, tantos minerales, y ya no está llegando tanta agua al subsuelo, lo cual podría también ser un problema. Y algo que se ha encontrado con el tipo de ganado regenerativo, el pastoreo regenerativo, repito, eso no quiere decir que, entonces las vacas son buenas. No, hay que hacerlo de forma correcta. O sea, y esta forma es mejor y se ha encontrado que puede ser mucho mejor y sostenible. De esta forma, se ha encontrado que sí, en el Instituto Savory está investigando otros beneficios que pudieran haber, que sería la filtración del agua al subsuelo, el incremento en biodiversidad de plantas y el regreso de polinizadores, aves y más vida salvaje. De hecho, en el documental sale un estudio en Chihuahua de una parte que ya se ha hecho desierto y este granjero se ha dedicado a hacer este pastoreo libre, uh-huh. Los lleva y de repente se mete, ponen unas cámaras y todo, y va y agarra el estiércol de la vaca y dice, estoy emocionadísimo porque hay unos puntitos aquí, y esto quiere decir que aquí hay bacterias, voltea y hay un hongo, y dice, esto es increíble, y en las cámaras que pusieron se ve cómo empieza a regresar la fauna, y eso es bastante, bastante bueno, de un lugar donde pues ya prácticamente era desierto. Sí, está muy interesante, y sería bueno también investigar, asumiendo u otorgando sin conceder que esta es una muy buena alternativa y tienes por otro lado la alternativa también de reducir drásticamente el consumo de proteína animal. ¿Cuál de esas dos sería más fácil o menos difícil implementar, tanto en términos de desarrollar la tecnología y enseñar a la gente que vive de cultivar estas cosas y la inversión que esto implica, etcétera? O sea, ¿cuál realmente es viable? Porque puede ser que una digas, esta es más bonita, esta me gusta más, esta va más con mis valores. Pero realmente, ¿hay alguna de las dos que sea aplicable? Porque ahorita decías, nos quedan 60 años, ¿no? De continuar de la misma manera, 60 años de agricultura. Y en cuestiones de cambio climático, el Acuerdo de París buscaba establecer que el incremento en la temperatura no fuera superior a 2 grados centígrados. Se va a ir más arriba de 2 grados centígrados. O sea, sí. Eso es wishful thinking y está bien. O sea, de hecho el estándar es muy bajo, ¿no? Los políticos se reúnen y entonces finalmente se ponen de acuerdo y aplaudimos que hayan puesto de acuerdo. Pero en lo que se pusieron de acuerdo, número 1, no lo van a cumplir. Y número 2, no es suficiente tampoco, ¿no? Entonces no estoy diciendo que esté en contra del Acuerdo de París. Me parece algo fantástico que sí se pongan de acuerdo, pero la realidad es que sí, todo parece indicar que estamos condenados. Entonces, también puede ser que aquí estemos hablando de lo que podría ser y que las dos soluciones suenen muy interesantes, pero ninguna sea realmente aplicable en la vida diaria, ¿no? De acuerdo. Creo que, aunque ahorita nos metemos a los siguientes temas, que no los quiero dejar de lado, creo que lo mejor sería una rotación de cultivos con ganado. O sea, como una agricultura regenerativa donde tengas ganado y haz de cuenta, plantas algunos granos, porque no tiene que ser o una u otra. Y de hecho,
hay agricultores en Estados Unidos que han visto un gran beneficio de eso. Entonces, donde hubo un cultivo, quedan residuos, pasa el ganado, y no solo el ganado, también pueden pasar pollos, cerdos, a consumir ese alimento, lo regeneran de cierta forma el suelo y después puedes volver a plantar ahí cualquier tipo de grano. Eso es muy interesante, sí, no tiene que ser una o la otra. Y encontré una conclusión similar hablando de temas de salud que establecía, y si quieren ahorita nos metemos a eso o no, hablando de la calidad de las proteínas, la absorción de las proteínas, el impacto que tiene en el anabolismo, el consumo de proteínas animales en contra de las vegetales. Y la conclusión es que todo parece indicar que en efecto, en estos términos, es de mejor calidad la proteína animal. Ahora, sí puedes ganar músculo con proteína vegetal, sí puedes, pero hay una diferencia ahí. Ahora, pero la recomendación que emiten los investigadores es: puedes tomar ciertas acciones como fortificar las proteínas vegetales con ciertos aminoácidos específicos, combinar varias proteínas y sobre todo mezclar animales con vegetales. O sea, en la medida en la que no te pongas esta playera de es blanco o negro, puedes hacer que las dos cosas funcionen, ¿no? Donde se complica más, tanto a nivel ambiental como a nivel personal, donde te complicas más la vida es si dices cero proteína animal, ¿no? Se vuelve mucho más complicado. ¿Es imposible? No es imposible, pero es más complicado. Entonces, yo diría que probablemente esa debería ser la conclusión, tanto en lo que toca a lo ambiental como en lo que toca a la cuestión de salud, ¿no? Es una combinación de ambas cosas. Sí. Con esto no estoy diciendo que estén mal las personas que son vegetarianas o veganas. No, para nada. Pero yo abogaré por el balance, ¿no? Sí. Ahora, en el tema de alimento, creo que es muy cortito lo que tengo, que es lo que te decía. Y el análisis publicado en Global Food Security en 2017 muestra que el 14% del alimento del ganado debe ser consumido por humanos. Únicamente se puede consumir por humanos ese 14%. 46% son hojas y pasto y el 19% son residuos de granos. Curiosamente, los que sí se alimentan más de granos son los cerdos y los pollos. Uh-huh. Entonces, ahí es donde también se llevan más alimento y que por este cambio en el tipo de alimentación y el tipo de producción de este tipo de alimentos se ha podido hacer más, ¿no? Y por eso también ha podido ser más barato. Que antes los cerdos se utilizaban como desechos y vi que en Estados Unidos está prohibido alimentar a los cerdos con desechos, pero no existe alguna razón de salud de que te pueda afectar que ni los cerdos ni las gallinas puedan causarte alguna enfermedad si se alimentan de desechos de alimentos. O sea, Sí, no de otras cosas. No es cierto, ¿no? Sí. Que bueno, aunque sí comían estiércol los que hablando de los cerdos, es interesante los cerdos que el impacto en términos de la emisión de metano no creo que sea nulo, pero es muchísimo menor. O sea, si vas a comparar un animal con otro, en términos del metano, los cerdos son muchísimo menores que las vacas. Ok. Entonces, sí, es como un juego en el que le mueves acá y ganas acá y pierdes acá. O sea, como decía, no hay soluciones perfectas, ¿no? Sí, es que mucho es preguntarnos eso, como, bueno, entonces los cerdos ya emiten... Sí, entonces son la solución. No por esta otra cosa. Entonces tienes que agarrar granos para alimentarlos, pero estos granos vienen de cultivos que tienen que ser fertilizados. Entonces, de verdad, si es lo mejor o no. O sea, es complicado, es bastante complicado. Bueno, del alimento, creo que eso es lo que tengo y creo que queda bastante claro. Aunque en el documental de Before the Flood de Leonardo DiCaprio, él recomendaba que podría ser un mejor alimento el pollo. Sí. ¿No? O más sostenible, pero con este tema de los granos podría ser que no. Hay que ver cómo... Más bien, hay que... Teniendo en cuenta el tipo de agricultura... Si la agricultura pudiera ser mejor para todos los animales, o sea, tanto para... Imagínate que en un mundo ideal las vacas sean de pastoreo regenerativo, los cerdos pudieran alimentarse de algunos residuos, tal vez algunos granos para hacerlos crecer más rápido, y las gallinas también de algunos granos y algunos residuos, podría ser mucho, mucho, mucho mejor para el planeta todo ese tipo de agricultura. Sí, ahora, como están las cosas en este momento, y yo creo que por ahí va el tema de Leonardo DiCaprio, sí, tanto la huella de carbono como el consumo de agua como el espacio necesario es mayor con una vaca que con un pollo. Ok, ahí sí, fíjate que es interesante que el siguiente tema es el de la tierra. No sé si quieres arrancar porque yo empecé los otros. Sí, me parece perfecto. Un ejemplo que tengo, o sea, vamos a ir saltando una cosa a otra, pero hablando de posibles soluciones,
una solución que plantean en la University of British Columbia es el consumo, incrementar el consumo de proteína de insectos. Y es algo que ya está cada vez más disponible y hay algunas marcas aquí en México que comercializan proteína de grillo que no es comparable en términos de cuántos gramos de proteína hay por cada 100 gramos. No es comparable con la proteína sobre leche, por ejemplo, pero sí es una alternativa que puedes empezar a incorporar a tu vida. Y entonces aquí decía que requiere mucha menos agua que las vacas, pollos y cerdos. Por cada libra, una libra son 450 gramos más o menos, los grillos emiten 100 veces menos gases de efecto invernadero. Y aquí viene el tema de la tierra. Se requieren solo 15 metros cuadrados de tierra por libra para los grillos. Las vacas requieren 200 metros cuadrados por libra. Entonces, de nuevo, hagan una simple multiplicación con un numerote, ¿no? 1.5 mil millones de vacas por 200 metros cuadrados. Y ahí es donde entran estas cuestiones también de si yo quiero que sean de libre pastoreo, pues cambia drásticamente la cuestión, ¿no? Es que mira, el ganado puede pastar en tierras que no se pueden cultivar. Y algo que se me hizo de verdad maravilloso, así como que me iluminó la cabeza, es que la verdad son un sistema tan perfecto que le hemos buscado. O sea, cuando buscamos crear como el tipo de carne vegana, el tipo de carne, el Impossible Burger, el Beyond Burger, nos estamos metiendo un proceso procesado y ultra procesado, tipo de carnes, que también requieren mucha energía, mucha agua, y no nos estamos preguntando cuánto nos cuesta en términos ecológicos también. Pero sinceramente, el ganado y los animales que nos podemos comer, se me hace un sistema perfecto de cómo convierten cosas que nosotros no nos podemos comer, convierten el pasto, requieren muy poca agua, ahorita vas a ver eso, porque gran mayoría del agua que se les está atribuyendo viene de las lluvias, entonces que va a caer, estén o no. Uh-huh. Entonces, casi no necesitan agua porque únicamente es de precipitación, requieren muy poquita agua, y están empastando en lugares donde no podemos generar agricultura. Entonces, sinceramente, yo sí creo que es un sistema natural que no le tenemos que mover, que no tenemos que inventar a jugar a ser Dios, cuando ya están agarrando pasto que nosotros no podemos comer y produciendo en un alimento tan rico nutricionalmente que se me hace un muy buen sistema. Pues sí, sería bien interesante de nuevo el tema de las cifras, ¿no? O sea, creo que aquí no tenemos el tiempo y habrá que sacar libros y revistas y computadoras para meterse como al detalle, ¿no? Pero pues sí hay un contraste entre lo que se dice de un lado y lo que se dice del otro. Producto en parte por lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, ¿cuántos conceptos relacionados están? O sea, el agua, a lo mejor tú podrías pensar cuánta agua toman las vacas. Sí, las vacas toman agua. También cuánta agua se necesita para cultivar lo que se comen las vacas. Cuánta agua se necesita para el proceso de eliminar el vello que tiene el cadáver de la vaca para limpiarlo, para poder comercializarlo. Esto lo hacen con agua caliente. Y todo lo que está relacionado con el proceso de convertir el cadáver de la vaca en el filete ya bien bonito y rojito que compras en el súper, ¿no? Entonces, el cálculo que hay aquí es, denme un segundo, 1 kilogramo de carne, 15.500 litros de agua. Ahora, es muy interesante lo que dices de la precipitación. Eso es algo que no está considerado aquí, o sea, no se especifica. Uh-huh. Como referencia para entender esos números, como les decía, 15.500 litros por 1 kilogramo de carne. Un tinaco Rotoplas, como el que tenemos todos en nuestras casas, para una familia de 5 personas tiene capacidad para 1.100 litros, ¿no? Entonces estamos hablando de pues bastante más por un solo kilogramo de carne. Hoy me comí 2 hamburguesas, a lo mejor no fue 1 kilo, pero fue cerca de 1 kilo, ¿no? Entonces ya me eché varios Rotoplas, si es que se considera esta cuestión de las precipitaciones y demás, en el consumo de carne. Y el contraste que hacen es con 1 kilogramo de otros alimentos. Por ejemplo, manzanas, 700 litros, plátanos, 860 litros, queso, 5.000 litros. Y va a haber gente que me diga, las almendras gastan mucha agua. Sí. Por eso hay que irte alimento por alimento, ¿no? No todo es equivalente. Sí, mira, de hecho yo tengo aquí el número como normalmente donde lo que se compara es que 10 tinas llenas de agua se utilizan para producir una hamburguesa de 1/4 de libra. Uh-huh. Debe ser muy parecido al equivalente que tú tienes. Pero mira, hay 3 categorías. Encontré que es agua verde, agua azul y agua gris. El agua verde es la que proviene de las lluvias, el agua azul es la que viene de los ríos, los lagos y los mantos acuíferos. Y el agua gris es el agua que se contamina en algún proceso. Es un agua diferente. El ganado bien administrado incrementa el beneficio del agua verde porque hace que el suelo absorba más agua. Y de hecho, en el documental, que de verdad te recomiendo que lo veas, viene cómo empiezan a regar diferentes tipos de cultivo. Y el cultivo que tiene el pasto de agricultura, de pastoreo regenerativo, lo voltean al final
y está completamente mojado del otro lado de que está absorbiendo el agua. Y en los de granos o tradicional absorben mucho menos, y en el de granos básicamente está seco. Entonces, esa es una bronca del tema de los cultivos que casi no absorben el agua al subsuelo. Mira, aunque ustedes no lo puedan ver, ahorita les digo los números. Un ganado tradicional ocupa 94% de agua verde. Entonces, de esos 10 tinas llenas, el 94% es de agua verde, el 3% es de agua azul, el 3% de agua gris. Y en un ganado que es terminado con un pastoreo libre, el 97% es verde, el 2% es azul y únicamente el 1% es de agua gris. Entonces, sí ocupan mucha agua, pero están tomando en cuenta la precipitación. Entonces, no es mucho menos de lo que pensamos el consumo de agua. Y justo como tú dices, las almendras tienen un proceso que requieren bastante más agua, que igual el aguacate, las nueces y el azúcar requieren mucho más agua que el ganado tradicional, de hecho. Está interesante. Sí, y habría que ver según el lugar, ¿no? Donde se lleva a cabo la ganadería, porque hay vacas en todo el planeta y no en todo el planeta llueve igual. Y hay muchos climas distintos y hay muchos suelos distintos. Definitivamente es algo que hay que tener en consideración. Igual tengo, por ejemplo, una libra de arroz requiere 410 galones de agua para producirse. Y 30% del agua subterránea es utilizada para los cultivos, es usado en campos de arroz. El 30% es usado para el arroz, seguido de 12% para el maíz y 11% para el algodón. Y se requieren entre 2.6 y 3.2 galones de agua para producir una almendra. Entonces también es algo que hay que considerar. O sea, si vamos a medir todo, y estoy de acuerdo con que midamos todo, que no digamos, bueno, entonces las almendras son las que son el pedo. No, midamos todo, qué está y cuál es una mejor opción. Y muchas veces creo que alguien que está inclinado a una dieta vegana o vegetariana puede decir, bueno, pues mi harina de almendra, ¿cuánta agua? Porque aparte de que es la almendra, está todavía procesada. Entonces, ¿cuánta agua requiere ese proceso? Y todo lo que nos estamos consumiendo, todo lo que estamos haciendo, ¿cuánta agua o cuántos gases invernaderos están produciendo? Algo que es interesante, tú mencionabas hace rato los sustitutos como Beyond Meat y las Beyond Sausages y estas cosas. El día de hoy, y sí las he probado, a mí no me parecen una alternativa viable por muchas razones. Sí, la primera es porque es un alimento procesado. Y un alimento natural es mejor que uno procesado el 99% de las veces, ¿no? El segundo son los ingredientes que contiene. Estás hablando de que estás consumiendo una cantidad de sodio brutal cuando comes una de estas alternativas. Entonces, como están las cosas el día de hoy, consumir una hamburguesa de Beyond Meat debería ser un gusto, que es lo mismo que si te comes cualquier otro alimento procesado, ¿no? Unas papas, lo que tú quieras. Hoy no es un sustituto válido, o no válido, pero digamos que realmente valga la pena incorporar a tu vida para reemplazar a la carne. Ahora, si a mí me dijeras, en 10 años va a haber uno que sea equivalente en términos de salud, yo no vería ninguna razón para no pasarme para allá. Claro, estoy de acuerdo, aunque lo que te decía hace rato, ¿por qué nos complicamos tanto si ya existe sí, porque, ¿no? porque tipo... aunque los números no sean exactamente como los que dice acá la FAO, hay números, ¿no? O sea, podría ser que el impacto, por ejemplo, en el tema de agua que decíamos ahorita, podría ser que no sean 10 tinas por cada cuarto de libra, porque parte de esa agua es de precipitaciones, pero de que hay un impacto, ¿no? Y si encuentras una alternativa que sea mucho más sostenible, yo no tendría ningún problema con dejar la carne. No, estoy de acuerdo. Yo tampoco tendría ningún problema con dejar la carne. Veo muy difícil que suceda eso cuando tenemos sistemas muy chingones que ya funcionan y la naturaleza es demasiado chingona para crear este ciclo de vida que de todos los animales, ¿no? Y nada más para poner los números de cuánta agua se requiere para hacer una Beyond Burger, son 74,600 litros para crear 555 kilos de biomasa, que excede el agua que necesita actualmente el ganado, ¿no? Sí. Entonces, es mucho más, además de los costos energéticos, es una planta. Sí, hoy no es una alternativa viable. No, yo no creo que sea una alternativa viable. Sí creo que va a ser algo muy difícil de superar, algo que la naturaleza ya nos dio, sinceramente. No, de acuerdo, pero es que yo no compararía, por ejemplo, el sustituto de carne
con un esquema muy bien desarrollado como esta ganadería donde vas moviendo a las vacas del lugar. En ese lado estoy de acuerdo. No, pero de hecho es comparado con la ganadería tradicional. Sí. O sea, todavía es menor que hoy. el, Sí, el, de acuerdo. que el ganado hoy. Pero sí, si no puedes escalar estos métodos más eficientes de ganadería para que realmente se aplique alrededor del mundo, yo sí veo viable que haya un sustituto que eventualmente sea mejor. Simplemente por puro desarrollo tecnológico. Es que yo creo que nos metemos justo al tema de procesamiento. Entonces ya nos metemos a un procesamiento, requieres una planta que requiere energía. Estos ¿cómo se llama? Las carnes actualmente, supongamos que después no sea así, pero requieren también de cultivos, se crean de proteína de chícharo, me parece. Entonces requieren mucho input de energía, de procesamiento y demás. Yo sí lo veo difícil. La verdad, yo sí pensaría que está muy difícil que a largo plazo, y ojalá estaría muy chingón que pudiéramos crecer una vaca de la nada y decir, deja tú la vaca, de crecer nada más la carne, pero yo creo que sí nos estamos complicando además. Bueno, ya veremos. Eso es algo que solo podremos saber en una década o dos, no lo sé. Sí. En el episodio 1624 de Más Allá del Fitness. Exactamente. Ya vamos a cascabelear cuando hablemos. Y nada más para dejar el tema del agua, también tengo que el 70% del agua fresca, del agua dulce, se utiliza para los plantíos. Okay. Entonces, también todos los plantíos utilizan mucha agua y hay que ver. Yo sí creo de todo lo que leí, mi conclusión es, necesitamos una mezcla en temas de sustentabilidad. También y hablando del tema la pregunta que teníamos al principio de para que nos podamos estar alimentados correctamente, porque hoy en día sí podemos consumir ciertos tipos de alimentos ultraprocesados que nos dan energía, pero no nos nutren. Uh-huh. Entonces, hoy se habla de que tenemos una generación que está sobrealimentada, pero malnutrida. Sí, es el peor de los dos mundos. El peor de los dos mundos. Entonces, ¿cómo buscamos que si esta alimentación sea además nutritiva y que nos ayude a desarrollarnos como lo hemos hecho? Creo que es esta mezcla entre buscar mejores formas de hacer agricultura, tanto para el ganado, tanto para los granos, frutas, verduras. No cabe duda que frutas y verduras son alimentos saludables. Busquemos la forma de hacerlos mejor, hacerlos más sostenibles. Y en este sistema que ya tenemos que puede funcionar como de la agricultura regenerativa, creo que a mí se me ha hecho bastante interesante. Me gustaría saber si hay alguien que nos escucha aquí que tiene granjas de agricultura regenerativa aquí en México. Me encantaría conocer más. Y yo creo que ese es el camino. O sea, ese es el camino que pinta bien lo que sabemos al día de hoy. Suena muy bien. O sea, ojalá, que es un poco como el tema de la Beyond Burger del 2052, ¿no? Vamos a ver cuál de esos dos caminos se desarrolla más, por lo que se necesita en términos de educación y la implementación de estos métodos a gran escala. Pero si ese es el camino, adelante. O sea, sí me parece fantástico. Sí, porque, o sea, no solo es que es mejor, como utiliza menos recursos, o sea, utilizas el sol. No necesitas poner una planta y paneles solares, utilizas el agua que cae de la precipitación, pero además ayuda mucho en el suelo. Y el suelo es algo que se nos está acabando tanto por la agricultura y por la erosión de ciertos sistemas. Entonces, si podemos mejorar de cierta forma el suelo para que también no solo, o sea, haya proliferación de diferentes plantas, diferentes animales, eso es algo muy bueno. Y eso nos ayuda a que este planeta no se vaya a la chingada. Espero que no. Y está muy interesante. O sea, definitivamente yo voy a ver el documental y ojalá lo vean también quienes nos están escuchando, porque como habrán notado en la conversación de hoy, a mí me toca un poco ser el abogado del diablo, porque yo no he visto el documental y porque yo tengo aquí las cifras típicas, digamos, ese documental, ¿no? Pero qué bueno, porque era lo que quería. Sí, creo que es la primera vez que estamos en bandos opuestos. Y me parece fantástico porque, como les decíamos al principio, yo no estoy casado con ninguno de los dos lados, ¿no? Y si la solución viene por allá, la voy a celebrar completamente. Entonces sí, prometo que mi tarea va a ser ver el documental. Y yo tampoco estoy cerrado. Déjenme decirles que yo tampoco estoy cerrado. Sí creo, de verdad, si existiera esa hamburguesa que tú dices, que mucho mejor nutricionalmente, que no daña en absoluto el planeta, vámonos por ahí. Y nada más para comparar el tema de densidad nutricional, que también es una bronca especialmente los granos, de lo que decía, sí puedes complementar, sí puedes tener las proteínas completas de granos, pero
comparando así números rapidísimo, se necesitan comer 600 calorías de frijol y arroz, 2 tazas de frijoles y media de arroz integral, para obtener la misma cantidad de proteínas que solo 160 calorías de una carne. Sí. 100 gramos de sirloin. Sin mencionar el tema de el hierro y la vitamina B12 que ya tiene la carne. Tienes que suplementarla a fuerza si eres vegano. Sí. Y lo que te decía hace rato, o sea, si vivimos en un mundo privilegiado en el que tenemos acceso a esos suplementos y hay gente en otro lado que daría lo que fuera por una carne. Y tal vez no es algo que podamos lograr a largo plazo. Como te digo, si logramos este sistema, mejorar estos sistemas de agricultura, que de lo que entendí, también le han beneficiado mucho a los agricultores, o sea, que han podido sacar mejores márgenes, han podido generar mejores márgenes con los granos, con el alimento de las vacas. Además de que creo que se aprovechan muy bien todo lo que se le saca a la vaca. Creo que ya hay un sistema donde se le saca absolutamente todo. Y que también ahí es otro tema. Vienen de la vaca, se sacan cosméticos, se sacan esmaltes, se sacan muchas cosas que no sé si estén dispuestos o dispuestas ¿A renunciar a ellas? A renunciar a ellas. Sí, totalmente. Está muy interesante. En cuanto a la alimentación, como lo decía al principio, ¿no? O sea, si comparas la proteína animal con la proteína vegetal, la absorción es entre 10 y 20% menor, la de la proteína vegetal. Sí puedes vivir o ganar músculo con ella, sí puedes. Pero ya hablando más como a nivel personal, cuando estas cosas y las recomendaciones diarias de consumo de proteínas no toman en cuenta a la gente activa, ¿no? Mucho menos toman en cuenta a la gente que quiere generar hipertrofia, etcétera. Entonces, la recomendación diaria típica de proteína son 0.8 gramos por kilogramo de peso corporal. A mí me parece que es muy bajo. O sea, si yo comiera nada más 0.8 gramos por kilogramo de peso corporal, estaría en problemas por la cantidad de ejercicio y demás, ¿no? Entonces, lo que yo he encontrado, y la razón por la que sí me costaría mucho trabajo pasarme al bando vegano, es la cantidad de comida que necesitas. O sea, yo creo que estaría masticando todo el día si no consumiera proteína animal, ¿no? Es quizá la barrera más importante para mí, pero pues sí, una mezcla creo que sí es interesante, ¿no? O sea, porque también cuanta mayor diversidad haya en tu dieta, pues mucho mejor. Sí, pero aparte, ¿por qué escogerías O sea, sí. ¿Por qué escogerías comerte 3 botes de algo cuando con uno puedes satisfacer tu nutrición? Esa es como la parte, y no estoy en contra del que se quiera comer la otra parte, pero sí, porque es mucho más denso nutricionalmente y puede ser más benéfico para nosotros. Entonces, sí creo que tiene un aporte nutricional mejor, definitivamente. Y para las personas que están como en ese punto medio, que dicen, pues no quiero quitarme, quiero inclinarme más hacia el tema de veganismo. Si no te cuesta comer algo de proteína animal, vete por el mínimo que puedas y lo demás lo complementas con los vegetales y creo que o con los granos y ya con eso puedes obtener creo que lo mejor de los dos mundos. Ahora, si este tema del veganismo lo has hecho por el tema sustentable, sí te diría que te preguntes si en realidad estás haciendo un cambio, ¿no? O sea, sí yo te podría decir que las vacas probablemente no sean todo el problema. Yo creo que el problema somos nosotros. Esa es la realidad. Y creo que debemos de encontrar mejores formas y buscar las fuentes. Investiguen todos, pero no se dejen ir por lo que encuentras rápido en internet, porque aunque los números sí puedan ser reales, ahorita como se los planchamos es... O sea, sí son así, pero... Desglósalo, ¿no? Pero hay que desglosarlo. Sí. Exacto. Y otra cosa que sí ya es la cuestión quizá más ideológica es el tema de si optas por ser vegano por una cuestión moral que tiene que ver con la muerte de todos los animales, ¿no? Hasta me rehúso un poco a dar mi opinión porque sí es una cuestión muy controversial, pero pesa, ¿no? O sea, sería interesante ver una encuesta de la gente que tiene un régimen vegano, qué porcentaje lo hace por esta idea de potenciar sostenibilidad que a lo mejor no es real, cuánta gente lo hace por una cuestión moral, habría que verlo. Mira, qué bueno que tocas ese punto porque también eso se me iluminó la cabeza cuando estaba investigando y no lo tenía ni en absoluto en el mapa. Dan el ejemplo de una chava que se vuelve vegetariana, vegana, y empieza a cultivar sus lechugas, ¿no? Entonces empieza a cultivar sus lechugas, pero empiezan a llegar unas babosas y se empiezan a comer las lechugas. Entonces dice, bueno, no le puedo echar fertilizante porque voy a estar matando las babosas. Yo lo que quiero es no matar animales.
Después empieza a buscar soluciones y lo que encuentra es que puede poner cerveza, entonces lo pone, las babosas les gusta la cerveza, se emborrachan y se meten ahí y se mueren ahogadas. Lo pone y después dice, no, las sigo matando. O sea, por más de que les estoy emborrachando y está mejor su muerte, las estoy matando. Se arrepiente y regresa, ¿no? Entonces, deja de hacer eso. Se da por vencida en el tema de, bueno, yo ya no voy a crecer, no lo voy a hacer, voy a ir a buscar algún producto orgánico. Va y a lo que está comprando dice, no creo que esta persona no haya matado a un animal. Entonces, es obligatorio que aunque estés cultivando granos, tienes que matar algo para que no se coma eso. Sean conejos, sean plagas, sean insectos. Y el tema creo que es imposible. O sea, creo que es un ciclo... Sí, si quisieras matar 0% de seres vivos es imposible. Sí, estoy de acuerdo. Es imposible. Entonces, va mucho más allá. O sea, ok, no estoy matando a las vacas. Estás matando a otros animales y no lo sabes, ¿no? Entonces, sí también creo que es un punto que lo había platicado con unos amigos. Yo sí creo que nos hemos alejado tanto de la naturaleza, de el contacto con cómo suceden las cosas, que nos hemos separado por completo de saber que tienes que matar a un animal, ¿no? Y que el matar al animal no está mal en sí, pero el matarlo por diversión, pues sí, claro que está mal. Y matar nada más sin saber cuánto se va a desperdiciar, sí, yo creo que está mal. Pero para sobrevivir como humanos, como especie, vamos a tener que matar alguna otra especie. Entonces, sí, pero no estás hablando de sobrevivencia, porque si ves cuánta carne se consume por año per cápita, y tenía un dato por ahí de que de 1980 a la actualidad se ha duplicado, en países occidentales, por supuesto, la cantidad de carne, ¿no? Ya no estás hablando de subsistencia nada más. Sobre todo si hablas de países de primer mundo, tienes muchas alternativas para nutrirte y muchas veces puedes optar por comer carne por muchas razones que no son nada más para nutrirte. Puede ser el gusto nada más. A mí me gusta cómo sabe la carne, ¿no? Entonces no estás hablando como de una tribu que sí depende para su subsistencia de consumir una foca, ¿no? Ahí ya me cuesta trabajo. Pero si estás comiendo algo más, también estás... o sea, de alguna forma estás matando otra especie, ¿no? Aunque sea que estés comiendo lechuga, granos, lo que sea, estás matando otra especie porque en la agricultura de eso se ha matado, ¿no? Ahora, al punto que voy es... como nos hemos alejado tanto y hemos perdido ese contacto con que nosotros ya no matamos nuestra comida, creo que eso nos aleja de esa parte que vemos muy fácil el ya no hacerlo. Pero creo que sería mejor no tienes que matar tu comida, por supuesto, pero si sabes cómo sucede el proceso, entonces que tengas esa conciencia de que cuando te lo vayas a comer como un animal dio su vida para que yo pudiera alimentarme, gracias. Hoy esta agricultura, lo que me llegó a mi plato, tuvo que llevar un proceso que afectó de cierta forma al planeta para que yo lo pudiera consumir. Gracias, ¿no? Y el agradecer cómo se sucedió todo ese proceso es a lo que voy. A no nada más consumir y consumir sin conciencia, pero sí creo que esa separación nos ha creado un conflicto en el que ya podemos separar muchas veces esa parte con la naturaleza. Y lo que me parece interesante también es que cada quien decide, ¿no? Y hay cosas que te mueven a ti y otras que no, y otras a mí, etcétera, ¿no? Personalmente, una cosa que pienso, me parece válido el punto de que al cultivar ciertos alimentos necesariamente mueren animales que a lo mejor habitaban ese territorio, ¿no? Entonces, como les decía, pues no es 0% muerte. Pero a mí me cuesta trabajo reconciliar la idea de el factory farming, ¿no? O sea, una cosa es, como aludías ahorita, a matar tu comida. O sea, si tú vas a un bosque y con un arco matas a algún animal, ¿no? Un venado, por ejemplo, no tiene nada que ver con la producción en masa o en fila de carne de venado, ¿no? O sea, sí. Un animal que nació nada más para que yo me lo pudiera comer y pasa toda su vida en preparación para ser ejecutado para que Víctor se lo coma, ¿no? Eso a mí me hace ruido. Aquí ya estamos hablando de cuestiones un poco más subjetivas. Sí. Puede ser que te parezca relevante o no a ti o a cualquiera, pero a mí sí reconciliarme con eso me cuesta trabajo. Eso porque no es natural. Es que creo que no es natural, pero si no teníamos comida hoy en día, ¿no? O sea, no tenemos los alimentos animales hoy en día, como la pesca, como muchas otras cosas que, pues, de cierta forma han tenido que pasar así, ¿no? O sea, creo que
no podríamos regresar al punto de que nosotros tengamos que cazar nuestra comida. No podemos. Somos demasiados, ¿no? Sí, somos demasiados. Ha tenido que ser así para la población que tenemos hoy en día, pero pues, creo que sí es algo que tiene que pasar desgraciadamente, y ojalá existiera un mundo ideal en el que no se tuviera que morir ningún animal, pero lo es de todos modos en África, lo es en cualquier sistema natural. Ves cómo sucede esta parte de que un animal se tiene que comer a otro para el ciclo natural de la vida. Sí, yo creo que es cosa de escala, nada más. O sea, lo que a mí me ha servido es, el ciclo es el ciclo, pero cuando haya un excedente muy grande, o sea, por lo que decía hace rato, ¿no? Que no solo comes por subsistencia en este país o en Estados Unidos, etcétera, sino comes por simple gusto porque se me antoja un jamón serrano. Uh-huh. Sí excedes por mucho lo que naturalmente ocurriría, ¿no? O sea, si tú tienes una tribu de 20 personas que caza a un búfalo y con eso comen 3 meses, es muy distinto que si esas 20 personas son personas que viven en la ciudad de San Francisco y cada una come diferentes productos animales por gusto, por mucho excede lo que sería ese búfalo, ¿no? Sí, o sea, sí, ya como que los valores pues rompieron totalmente con lo que sería natural. Sí, de acuerdo. Pero, pues bueno, creo que ahí les dejamos nuestro punto, y aquí al final ya nuestro punto de vista. 2 opiniones diferentes. Digo que creo que esa parte, ya hace poquito fui a pescar, fue como, tengo unos amigos que decían como, no, es que, güey, no, yo no puedo con esto. Y el hacerlo, digo, como que te da una perspectiva. Estaba platicando con el que nos llevó y me dice, pesqué un atún como de 20 kilos hace poquito. ¿Cuánto te duró? 1 año congelado en mi refri. Es muchísimo. O sea, él con un buen pescado ya puede subsistir si comiera únicamente pescado, ¿no? Sí. Entonces sí es el darte cuenta que, bueno, entonces ¿cuánto necesito? ¿No? Sí creo que el tema industrial es un exceso, pero también hay otras partes del mundo que ese exceso no les llega, ¿no? Como sería cualquier otra parte del mundo, ¿no? Que no les llega ese exceso de carne o este alimento tan rico nutricionalmente no les llega. Entonces hay que ver la forma de que eso se pudiera repartir equitativamente. Y creo que es un buen cierre simplemente pues así como ser consciente de que la muerte es algo importante para que subsistan las especies, ser consciente también del privilegio inmenso que implica estar sentados en esta sala y poder salir y ir al súper y comprar un pedazo de carne, ¿no? De acuerdo. Mi Vic, muchas gracias. Creo que les dejamos aquí un episodio bastante diferente, con diferentes puntos de vista, con mucha información. Obviamente no hay una conclusión específica, clara. Se llevan 2 puntos de vista, se llevan información, investiguen por su cuenta. Pero lo que sí me gustaría decirles es que no tomen decisiones nada más porque está de moda o porque lo vieron por ahí o lo escucharon por ahí. Métanse a investigar y cuestionense si su preocupación son los gases invernadero. Investiguen qué son todas las cosas que producen gases invernadero y que pueden reducir. Si su preocupación es el agua, qué son todas las cosas que producen ese gasto de agua que podríamos reducir. Y pues sin más, creo que, como les dije al principio, creo que este episodio es muy importante. Espero que se lleven un gran valor y las haga entrar también en conciencia. Y si les gustó, si creen que es importante, si creen que alguien debería escuchar este episodio para crearle un poquito de conciencia, por favor compártanlo y no dejen de escribirnos sus comentarios en las redes de Vic, en mis redes. Vic, ¿cómo te pueden encontrar? A mí me encuentran como Vic M. Ranero, @Vic M. Ranero en Instagram, y Sacred Cow, ¿no? Para que anoten lo que tienen que ver. Sí, Sacred Cow, de Rob Wolf. Tanto el libro como el documental. El libro está increíblemente lleno de información y de evidencia científica. Entonces, si tienen el tiempo y además le saben al inglés, definitivamente les recomiendo el libro. Y también el documental complementa, pero pues no es tan rico como toda la información que viene en el libro. Y si saben de otros libros, otros documentales, cualquier cosa que haya que leer, pues mándenos también esas recomendaciones, por favor, para ir armando ahí una lista. Sí, y como también les dije, si el fondo también del tema de la carne no es que la carne tradicional sea mejor, no. Hay una mejor forma de hacer carne, ¿no? Y ese es con agricultura regenerativa. Entonces, si conocen gente que esté haciendo esta agricultura regenerativa, que esté haciendo carne en México, que sea grass-fed, que sea alimentada en pastoreo en su ciclo completo, porque también muchas veces no es terminada en pasto, sino que al final las meten en un ciclo de engorda con granos, que sea el ciclo completo, que
porque yo no sé hoy en día dónde conseguirlo. Esa es una buena para las personas que comen carne y quieren tener un mejor impacto ambiental. Pueden inclinarse por este punto, aunque no tenga un beneficio en la salud. En la salud no hay diferencia. No hay diferencia, pero en el tema ambiental sí podría tener un beneficio. Si tienen chance de comprar, aunque es un poquito más cara, pero si está dentro de sus posibilidades, puede ser un buen paso. Y si saben, por favor, déjenmelo saber. La verdad, yo sí quiero visitar y saber dónde conseguir este tipo de carne. Gracias por la invitación, Memo. Muchas gracias, Vic. Nos escuchamos la próxima semana. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Más allá del fitness. Una producción original de Troop.